Regresamos con mucha más información aquí en su noticiero Última Hora Ecuador. Iniciamos con el segmento de entrevista y el día de hoy me acompaña Juan Carlos Jácome, economista. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, un gusto, un saludo también a toda su distinguida audiencia. Me gustaría iniciar consultándole cómo usted, como experto, describiría la situación económica que afronta el país. Bueno, creo que la experiencia que tuvimos desde el año pasado puede ser algo traumática, es decir, el recuerdo puede ser un poco aterrador y decir quizás en el 2025 nos iría igual, pero creo que si describimos cómo estará el Ecuador de este año, del 2025, va a ser mejor que el anterior. De hecho, hay ciertos pronósticos de crecimiento que llevan al Ecuador a cerca del 1.5% de crecimiento en este 2025, y mayormente se debe a que el mundo, las economías del primer mundo, están en una proyección positiva, al menos igual que el 2024. Entonces me dirán, bueno, si el mundo está igual el 2024, ¿por qué hoy nos irá mejor? Porque en principio este año no habrá apagones, que eso es importante, y segundo, digamos que al Banco Central de Estados Unidos y de Europa bajar tasas de interés hará que más liquidez fluya en todo el mundo, lo cual hace que el mundo consuma más de lo que consumía antes. Y eso hace que nos impulse hacia adelante un poco la economía. Entonces se podría decir que en el 2024 lo que afectó la economía en sí fueron los apagones. Y bueno, no se puede dar una total seguridad en torno a que este 2025 el gobierno de turno pueda asegurarnos que no vaya a haber apagones. Pero en caso de que haya, entonces eso sí afectaría a la economía. Totalmente, totalmente. O sea, yo parto de la premisa de que no habrá apagones porque ya hay una experiencia y digamos que ya se tiene claro cuál es el mecanismo de contingencia para evitarlos. Entonces, partiendo de esa línea, y viendo que en la gran figura, en la gran foto, el 2024 globalmente no fue tan mal, sobre todo en el último trimestre, pienso yo que en el 2025 las cosas irán de mejor manera. Es un poco la reflexión que uno extrapola, porque el Ecuador, a ser dolarizado, ¿sí?, básicamente depende de cómo está el mundo. Ok, usted nos podría compartir cuáles considera que son los sectores económicos más importantes o los que el gobierno de turno en este 2025 debería enfocarse para mejorar, ¿no?, la economía. Sí, a ver, creo que siempre es importante reconocer que las actividades más principales en la economía están agricultura, comercio, manufactura, ¿ok? También no hay que descartar la actividad de minas y petróleos, por lo que está ahí obviamente la extracción petrolera y la minera. Pero digamos que fuera de eso que es vinculado a lo estatal, lo privado va a estar siempre en torno a lo agrícola, comercio y manufactura. Entonces, si este año pinta bien, digamos que es como una manguera que riega agua a todas las diferentes actividades. Yo creo que desde la perspectiva gubernamental, el gobierno, quien administra el gobierno de este 2025, luego de elecciones, debe centrar mucho su foco en cómo gestiona y regula la liquidez que está en la banca local del país, para que eso genere un estímulo adicional a lo que ya pueda venir del exterior. Esa tarea creo que quedó un poco omitida en los últimos 3 años y es probable que esté en la agenda del siguiente, ¿no? Juan Carlos, ahorita que lo tengo aquí presente, me gustaría también consultarlo en torno a temáticas de coyuntura. El día de ayer pues vimos el problema que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sin duda, en caso de que se arregle el problema, las medidas, se podría decir, restrictivas que le aplicaron a este gobierno, sería, aunque suene mal, ¿no?, un beneficio para nosotros en torno al comercio. Sí, definitivamente Ecuador es competencia de Colombia en su gama de oferta al mundo, y si las puertas eran cerradas para Colombia, de seguro muchos de los productores locales iban a tener mayor demanda en los Estados Unidos. Ahora, digamos que el mensaje de Trump hacia Colombia fue muy agresivo, ¿sí?, en términos políticos, parte de estrategia, sin duda alguna. Sí tenía que ser contrastado un poco con lo técnico, porque ningún país puede subir en esa magnitud aranceles, claro, ¿sí?, porque siempre hay techos consolidados por la OMC. Sin embargo, eso va más allá de lo técnico, fue político, pero aún así, a pesar de los matices, uno puede crear bloqueos, digamos, que de índole paraarancelario, es decir, con normativa de temas de salud, temas sanitarios,
que hace que al final se bloquee la entrada de otros países, ¿no? Pero definitivamente creo que más de uno exportador aquí en el país estaba ayer sobando las manos para ver cómo le entraba más producto a Estados Unidos, ¿no? Pero creo que está resuelto el impasse. No obstante, ya se tiene claro cómo va a jugar Estados Unidos en la región y en el mundo en materia política y económica. En torno a la temática de economía, esta situación que se dio deja como un antecedente en torno al próximo gobierno que vayamos a tener en el Ecuador, de tener cuidado con la relación internacional que tiene con Estados Unidos, porque pueden darse este tipo de medidas que afecta a la economía del país. Sí, de hecho lo que estamos viendo, cuantificando, es realmente la estrategia de Estados Unidos en la era Trump para negociar con los demás países, ¿no? Es decir, van a hacer uso de su poder, y eso tenerlo claro para cuando nos toque negociar. Es decir, siempre habrá que perder algo cuando alguien más tiene poder y entramos a la mesa de negociación. Ahí está la decisión, entramos o no a la mesa, pero en todo caso, si decidimos entrar, tocará ceder, más aún cuando vemos a un competidor, a un actor con otro tono para poder actuar dentro de esta mesa, ¿no? Juan Carlos, ya cambiando de temática un poco, me gustaría consultarle, ¿qué medidas considera que el gobierno debería implementar para estimular la inversión extranjera? Sí, a ver, sobre eso hay un tema súper interesante. Tuve una charla días atrás en una Cámara de Comercio local y hacía justamente un análisis de esta variable respecto del PIB, ¿ok? Desde 1980 hasta 2023, es decir, vi todo gobierno, todo color, todo sabor de visión de Estado, y técnicamente no hubo una asociación entre traer más inversión extranjera directa con tipo de gobierno, ¿ok? En todo ese tipo de años. Conclusión, creo que es muy improbable, gane quien gane, tengamos una mayor y sorprendente inversión extranjera hacia el país. Y no explicada por quién gana, sino porque el país realmente, por su tamaño y por lo que ofrece el mundo, quizás no atrae más de lo que ha traído hasta este momento. Creo yo que el único espacio real para poder empezar a mover la aguja, no de un año para el otro, sino quizás de 4 a 5 años, es la minería. O sea, no hay otra alternativa. La minería es el camino. Más bien creo que hay que empezar a acelerar el paso. Ya hay algunos proyectos que están en marcha. Creo yo que hay que inclusive repensar las condiciones, las concesiones, porque creo que poco le queda al país de esas concesiones. Entonces digamos que hay una suerte de apertura de una industria donde, más allá del empleo y más allá de eventuales proveedores locales de estas industrias, no hay como que una regalía significativa para el país. Creo que ahí hay un camino y hay que aperturar de manera mucho más agresiva, interesados en nuestros espacios locales para que más minería venga al país, que es lo que realmente ha captado en los últimos años, 20 años, Perú y Colombia. Es un camino por el que debería ir el gobierno de turno que esté en este 2025. Sea quien sea. O sea, si tiene claro que el objetivo es mejorar el bienestar de la sociedad y la economía local, el camino a tomar es acelerar el paso en la minería. Caso contrario, seguiremos en una inercia como la que hemos vivido en los últimos 7, 8 años. Juan Carlos, ya casi para finalizar, me gustaría que me comparta su opinión sobre las políticas fiscales actuales y cómo cree que afectan el crecimiento económico. Fiscales actuales, bueno, no hay nada, pues no estamos en campaña, todo está bonito. Yo me imagino que ya cuando exista un nuevo gobierno habrá que tomar decisiones. Creo que inevitablemente habrá un nuevo paquete de tributos o de medidas, porque al final digamos que ambos están a la mano. Estoy seguro que tendrán que reeditar la tarifa eléctrica, ver cómo la van a ajustar, es lo más seguro. También habrá impuestos, habrá que ver qué línea entra y qué línea de tributos crea, pero esas dos variables para mí están con alta probabilidad de ocurrencia, porque evidentemente los desequilibrios que hubo en el 2024 obligan a ver cómo se paga la cuenta. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestro espacio de noticias. Con esto hemos finalizado el segmento de entrevista de Última Hora Ecuador, pero no se desconecten de la señal de Vito TV porque nosotros seguimos con más información.